la bienvenida al licenciado Jorge Ortiz, productor del programa Decisión Ecuador 2021, que lo transmitieron varios medios de comunicación, incluido durante el pasado proceso electoral. Fue una ventana que se abrió a todos los candidatos y en la segunda parte a los dos finalistas para la segunda vuelta. Le damos la bienvenida al licenciado Ortiz. Siempre hay un dilema permanente entre los periodistas y los medios relacionado con la ética periodística. Unos asumen una independencia total en el ejercicio periodístico, otros consideran que un periodismo militante es importante. En su retorno a los medios tras una larga pausa en el programa Decisión Ecuador 2021, usted no se inhibió en ninguno de los programas de advertir sobre los riesgos de un gobierno de Andrés Arauz. ¿Considera que hizo lo correcto? Creo que sí, creo haber hecho lo correcto. Creo que, primero, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes y especialmente con el público de la SUAY. Creo yo que esta era una elección absolutamente crucial para el país. No era simplemente una elección de presidente, 4 años, si acertamos, qué bien, si nos equivocamos, qué pena. Esta era una elección de un destino, de un porvenir. Y a mí me preocupaba mucho porque se ha visto cómo han procedido en todas partes los socialismos del siglo XXI. Toman el poder y no lo vuelven a soltar. Aquí lo agarró Correa y lo tuvo entre él y el presidente Moreno 14 años y medio. En Venezuela se quedaron el resto de la vida, en Nicaragua se quedaron el resto de la vida. Es decir, no es un régimen democrático, no es una forma democrática de ver el mundo que dice la alternabilidad en el ejercicio del poder es parte del ejercicio democrático, sino que creen que ellos tienen la verdad, son los dueños únicos de la verdad, todos los demás están equivocados, todos los demás son unos tipejos ignorantes, como decía con tanto entusiasmo Rafael Correa, como todos los demás son unos tipejos ignorantes, nadie más que ellos deben ejercer el poder. Y yo creo que esta vez además Rafael Correa se le notó rencoroso, vengativo, lleno de odio, dispuesto a venir a vengarse de todos aquellos a quienes él consideraba traidores. Y claro, que venga un gobierno como el que podía ser el de Andrés Arauz, dirigido por un señor cuyo primer sentimiento era el odio, el rencor, la venganza, creo que era muy malo para el país. Siempre sería malo una cosa así y mucho peor en la gravedad de esta crisis. Licenciado Ortiz, muy buenos días. Una de las propuestas del gobierno de Guillermo Lasso, le hemos escuchado, tiene que ver con la eliminación de la ley de comunicación. ¿Usted considera que el país necesita una ley de comunicación? ¿Esta debe eliminarse? ¿Debe crearse otra ley de comunicación o simplemente se puede proceder con algunas reformas? Yo creo que no es necesaria una ley de comunicación. Cuando en el gobierno Rafael Correa empezó a redactarse en el Congreso esa ley de comunicación, siguiendo un mandato de la Constitución correísta, de la Constitución de Montecristi de 2008, yo dije que hay un lugar perfecto para el proyecto de ley de comunicación, que es el tacho de la basura. No creo que haga falta una ley de comunicación. Las leyes de comunicación son, por definición represivas. Son leyes mordaza. En todas las sociedades democráticas, existen leyes civiles y penales para sancionar a cualquier desafuero, exceso, calumnia, ofensa que pueda hacerse a través de los medios de comunicación. Es decir, si yo utilizo este medio para calumniar a alguien, existen leyes civiles y penales con las cuales se me puede sancionar sin necesidad de una ley de comunicación. Las leyes de comunicación, incluso las que dicen que son hechas para proteger la libertad de expresión, para permitirle al ciudadano la posibilidad de elegir a través de qué medios se informe, incluso esas leyes presuntamente libertarias son leyes opresivas. La ley de comunicación que sacó el correísmo fue eso, una ley para perseguir a la prensa. Y vimos así que desde que esa ley se expidió, la prensa estuvo silenciada, maniatada, atemorizada, porque utilizaron un organismo que surgió de eso, que fue la Superintendencia de Comunicaciones, con un ser despreciable, un tal Carlos Ochoa, para perseguir a los periodistas, para sancionarlos, para ofenderlos, para calumniarlos, para silenciarlos, mientras el monopolio estatal de medios de comunicación se dedicaba a desinformar. Porque lamentablemente esos medios no fueron utilizados para informar, que es legítimo informar desde la óptica del gobierno, no, desinformaban.
y nos hicieron creer a mucha gente que en realidad era un gobierno de manos limpias, corazones ardientes y mentes lúcidas, cuando fue uno de los gobiernos más fracasados de la historia del país, no solamente por su enorme corrupción, sino porque desperdició la mayor oportunidad que ha tenido el Ecuador en su historia de tener una economía menos dependiente de los precios del petróleo. Fue un gobierno muy fracasado, pero con una política de comunicación que en realidad no era de comunicación, sino de desinformación y propaganda, que impidió que los ecuatorianos tuvieran en su momento el acceso a la verdad. Licenciado Ortiz, aquí nos preguntamos cuáles son estos límites de las libertades, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Recordamos que hace muy pocos días, hace no mucho, usted mismo fue muy criticado en un diálogo con el periodista Vivanco, en el cual usted se refería a la contextura de una exfuncionaria de gobierno y se dieron situaciones así, o se comentó sobre un supuesto video de también una ex asambleísta, y eso recibió muchas críticas. En este contexto nos preguntamos entonces, ¿cuáles son estos límites? Bueno, los límites creo que son las de la decencia, de la honra ajena. Creo que en esa conversación que fue hace varios años, el ambiente llevó a eso, a que hiciéramos una referencia a un supuesto video pornográfico que había grabado esta señora, y después pues me excusé, presenté todas las disculpas del caso, dije que había sido un error, una mención innecesaria, que no debía haberla hecho, que pedía disculpas absolutamente sinceras y absolutamente sin ninguna reserva. En todo caso, pues ese tipo de errores como el que cometimos en esa conversación el periodista y yo no se deben cometer, y creo yo que ahí sí transgredimos una línea que no debimos haber transgredido. No fui ofensivo, pero la referencia a ese hecho fue una referencia que debía haber omitido. Fue un error por el cual me disculpo. Lo que pasa es que quien hizo esta protesta, esta señora, es una señora que tiene unas glosas por decenas de millones de dólares. Y en su momento no dijo nada. En medio de la campaña electoral quiso utilizar un video viejo que tenía varios años para descalificarnos a dos periodistas, a Luis Eduardo Vivanco de La Posta y a mí, cuando ella debía estar preocupada de desvirtuar las glosas y de demostrar al país que su gestión como funcionaria pública fue honesto, lo que actualmente está todavía en duda. Insisto, me equivoqué, pedir las disculpas del caso, no lo volvería a hacer, y de hecho no volvería a hacerlo. ¿Consideraría entonces que las normas desde el Estado deberían limitarse a temas técnicos, regulatorios, como el manejo del espectro radioeléctrico, pero el respeto a derechos y libertades deberían ser regulados por otros cuerpos legales? Absolutamente de acuerdo. Es decir, si en esa conversación, que fueron unos pocos segundos, yo o Luis Eduardo Vivanco hubiéramos dicho algo que podría considerarse atentatorio contra la honra de alguien, ese alguien creo que tendría el derecho de recurrir a las leyes civiles para plantear una demanda, para que sean los jueces quienes decidan si es que en verdad hubo algún tipo de transgresión que fuera sensible de algún tipo de sanción civil. Es decir, creo que hay normas, insisto, en los códigos vigentes, como existe en todos los países democráticos, para que se sancione cuando hay alguna transgresión al honor. Claro, el momento que el presidente de la República expide, como expidió Rafael Correa, una ley, evidentemente no estaba defendiendo la honra de nadie, porque él a diario, y especialmente los sábados, se dedicaba a mancillar la honra de todos sus críticos y adversarios con epítetos, con ofensas, con descalificaciones, con burlas, con groserías, con ataques, incluso con calumnias. Y entonces, pues es evidente que el propósito de esa ley no era defender la honra de los ecuatorianos, ni defender el libre acceso de los ecuatorianos a la información, sino todo lo contrario. Impedir que quienes tuvieran puntos de vista contrarios al presidente, al gobierno, a ese gobierno, pues fueran silenciados, fueran callados, fueran amordazados, y que más bien pues esa ley fuera utilizada para transgredir, para oprimir, para perseguir a la gente, y sobre todo para privar a los ecuatorianos un derecho democrático esencial,
que es el derecho que tiene cada ciudadano a elegir a través de qué medio se informa. Si mañana Antena 1 se dedica a desinformar, da informaciones equivocadas, torcidas, malintencionadas, perversas, calumniosas, primero, hay las leyes civiles y penales. Y segundo, el ciudadano tiene la libertad plena de simplemente elegir otro medio de comunicación para informarse. Esa es la libertad que el gobierno de Correa transgredió. No fue solamente la libertad de los periodistas para hacer su trabajo, fue sobre todo el derecho de los ciudadanos a informarse a través del medio que cada uno elija. ¿Cuál es el balance que le dejó el feedback, la retroalimentación que recibió de sus oyentes al concluir esta nueva incursión en radio y televisión abierta? A ver, creo que las redes sociales, lamentablemente, en estos, digamos, primeros años, ¿no?, están siendo muy mal utilizados. Espero que con el pasar de los años se limpie. En este momento las redes sociales se han convertido en unas cloacas por donde se evacúan todos los odios, todos los rencores, todos los malos sentimientos, todos los malos humores de mucha gente. Y entonces, claro, uno espera que, como ocurría con los medios tradicionales, que los comentarios fueran serios, ¿no?, que le dijeran: señor, su opinión está equivocada, o su información le falta este elemento, o este dato que usted dio no es el correcto. Y perfecto, esa es una crítica constructiva, positiva, que aporta a la sociedad al aclarar una información que fue mal dada, o al darle un elemento más a una opinión que fue inconsistente. Pero el momento que en las redes sociales, que esa es la respuesta masiva en los medios, lo único que se hace es lanzar odio, que cada gente saque sus rencores, sus frustraciones, su anonimato, por medio de una ofensa al resto, es algo que desalienta. La reacción del público, el público de los medios Quito, Guayaquil, Cuenca, a través de los cuales esos programas, Decisión Ecuador 2021 fue difundido, fue muy bueno. El público fue muy receptivo, muy abierto. Traté yo de comportarme de la manera más objetiva posible. Obviamente objetiva no significa que yo sea equidistante, pero sí que trato de no alterar la verdad, que no altero la verdad, que dentro de lo que esté en mi conocimiento digo las cosas como son. Y el público reaccionó muy positivamente. Creo que tuvimos una audiencia muy significativa. Después en YouTube, por ejemplo, en los canales virtuales también hubo muchísimas reproducciones de cada uno de esos programas. Y en ese sentido fue muy alentador, muy satisfactorio hacer estos programas, porque creo además, muy modestamente, que contribuyeron en algo, en insignificancia, pero en algo contribuyeron a que la gente reflexionara y tomara una decisión correcta en cuanto a la votación de la elección presidencial. Lo que duele sí es las redes sociales, que la gente desperdicie, o que mucha gente, perdón, me expresé mal, que mucha gente desperdicie ese medio que tiene tan amplia llegada, tan amplia cobertura, simplemente para sacar sus propias frustraciones, para sacar lo peor de sí mismos con unos comentarios o con unas agresiones, unas ofensas, unas descalificaciones brutales, en vez de utilizar esos medios que tienen o que pueden tener una enorme repercusión para aportar a la sociedad, inclusive con críticas, pero con críticas válidas, con críticas valiosas, serias, no con insultos vulgares que no aportan en nada y que demuestran solamente que la persona que los lanza tiene la mente podrida y el alma en ruinas. Una paradoja se dio en Ecuador. En forma consciente o no, el voto nulo ayudó a la elección de Guillermo Lasso, y este fue impulsado por importantes sectores de la izquierda ecuatoriana. Las corrientes ideológicas no se han perdido en Ecuador. Hay quienes no aceptan o aceptan con mucha reticencia a Guillermo Lasso. Pero, sin embargo, hemos observado, y no sé si coincida usted con esto, de que incluso sectores de corrientes de pensamiento de izquierda no han dejado de ocultar una sensación de alivio por los resultados electorales en Ecuador. Sí, creo que su observación es absolutamente exacta, precisa, coincide con la apreciación que yo tengo. La elección de Guillermo Lasso ha sido sobre todo una elección de alivio. Creo que hay también un componente de esperanza, pero sobre todo una sensación de alivio. Fíjese, hoy estamos conversando con absoluta libertad, con absoluta tranquilidad, pensando qué le espera al país. Tenemos, creo que todos, o la inmensa mayoría, expectativas
positivas. No sabemos, yo personalmente no sé si va a ser un gobierno exitoso en la medida en que se necesita, dada la magnitud de la crisis, pero sí sé que va a ser un gobierno de respeto, un gobierno de tolerancia, un gobierno en que sus críticas, o las mías como periodistas, o lo de cualquier ciudadano como ciudadano, van a ser respetadas. Le pueden decir eventualmente está equivocada, esa información es inexacta, pero no le van a llenar de calificativos y de ofensas y de juicios como ocurría con el correísmo. Y yo me he puesto a pensar estos 8 días, ¿cómo estaría el Ecuador si hubiera ganado el correísmo? En este momento estaríamos muy preocupados de lo que se viene, ya estaría aquí probablemente Correa reiterando, redoblando sus amenazas, las que hizo durante la campaña, ofreciendo aplastar, triturar a sus adversarios, a los que él decía traidores. Probablemente la gente estaría muy preocupada sobre las decisiones económicas que puedan tomarse. Por ejemplo, ese anuncio de $1,000 a 1 millón de personas. Ese dinero no tiene el gobierno, por lo tanto ese dinero, si es que el señor Arauz era elegido presidente, iba a ser sacado de las reservas del Banco Central constituidas sobre todo por lo que los ciudadanos dejamos en los bancos, y los bancos tienen que dejar como respaldo de su dinero ahí. Seguramente habría un pánico bancario, la gente estaría sacando su dinero de los bancos, mucha gente estaría pensando en irse, en huir del odio, del rencor que se venía. Yo creo que en este momento hay una esperanza. Creo que Guillermo Lasso es un hombre de buena fe, de buena voluntad. No digo más que eso, un hombre de buena fe, de buena voluntad, que tiene unos planes que espero que sean efectivos y eficientes para sacar al Ecuador de su crisis económica y sanitaria, y espero además que sepa rodearse de gente de buen nivel en todos los ámbitos, para que haga un gobierno eficaz. Lo digo simplemente como ecuatoriano, esperando que el presidente que hemos elegido gobierne pensando en no solamente solucionar la crisis económica en términos fiscales o macroeconómicos, sino también la angustia de la gente más afectada por esta pandemia. Y espero también que tenga y ejecute un plan de vacunación efectivo, rápido, que logre que los ecuatorianos superemos esta pandemia lo antes posible. ¿Qué tenemos en este momento por la elección de Guillermo Lasso? Esperanzas, expectativas. Confianza en que se hará las cosas por buen camino y que no habrá insultos o persecuciones. Eso me parece ya, después de lo que hemos vivido los últimos 14 años, me parece ya bastante. Licenciado Ortiz, mucha de esta propuesta de Guillermo Lasso va necesariamente a tener que pasar por la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que no tiene un bloque de mayoría. Hay acercamientos, negociaciones, pero nos gustaría conocer cuál es la lectura suya de estas quizás concesiones que va a tener que hacer Guillermo Lasso, tanto con UNES como con los otros bloques. Ya se habla de un bloque Minca por, se me escapa el nombre exacto, Minca por la Vida, entre la izquierda democrática, Pachacutic y un grupo de asambleístas independientes. Sin embargo, me gustaría conocer cuáles son las lecturas que tiene usted al respecto y cómo ve usted el futuro más cercano de este proceso de acercamiento que necesariamente deberá darse. Empiezo por lo que usted mencionó, las posibles concesiones a UNES. Espero que no las haya. Porque supongo, y me parece que en lo que han dicho estos días la gente del correísmo, lo que ellos están buscando es un indulto para Correa y para su gente, especialmente para quienes están condenados por la justicia por actos de corrupción. Espero que no haya concesiones en ese sentido, que no se cambie apoyo por indultos, porque eso sería burlarse de la justicia. En los últimos años ha habido una recuperación de la justicia. Hoy tenemos una fiscalía confiable. Muchos de los jueces han demostrado apego a la ley, han demostrado independencia, han demostrado que no dictan sanciones ni emiten providencias por órdenes que llegan de la Presidencia de la República, sino que se atienen al tenor y al espíritu de la ley. Y por lo tanto, esos procesos por corrupción en el que fueron sancionadas 20 y tantas personas, fueron procesos limpios, transparentes, y sería una burla a la justicia, una burla grosera, grotesca,
que se negociaran apoyos legislativos a cambio de indultos. La gente que ha sido sancionada tiene que recurrir, tiene que apelar por los medios judiciales, porque fue una sanción de la función judicial, tiene que por las vías judiciales tratar de revertir esas sanciones si las considera, esas condenas si las considera excesivas o injustas. Pero tratar de utilizar la política para lograr perdón y olvido de crímenes cometidos contra el país, me parece que si es que el gobierno del presidente Lasso aceptara eso, cometería un grave error que se enajenaría la buena voluntad de amplios sectores de ecuatorianos de buena fe que lo apoyaron, que le dieron su voto y que no quieren el regreso del odio y del rencor y de las venganzas y de la corrupción que significó el correísmo. Creo sí que el gobierno tendrá que buscar unas alianzas, unos acuerdos transitorios o permanentes que le permitan gobernar. No va a ser fácil. Creo yo que ese acuerdo, ese pacto en principio que hay entre la izquierda democrática y Pachacuti no se dedicará a la obstaculización, a la oposición sistemática, sino que inicialmente, por lo menos inicialmente, le dará al gobierno un tiempo de tranquilidad para que pueda ejecutar sus planes apoyándole, dándole gobernabilidad. Un gobierno sin gobernabilidad no existe. Y yo creo que este momento pues es obligación de Pachacuti y de la izquierda democrática ayudarle al gobierno a que aplique sus primeras medidas contra la crisis económica y contra la crisis sanitaria. Las declaraciones que han hecho algunos políticos destacados, básicamente me refiero a Javier Hervas, permiten tener esperanzas alentadoras. Hervas tuvo un resultado electoral importante, fue la gran sorpresa de esta elección, resucitó a un partido con historia, con trayectoria, como la izquierda democrática, y creo que ese partido y ese líder que tienen una enorme proyección política, lo peor que podrían hacer este momento es dedicarse a obstaculizar a un gobierno y a un presidente que fue elegido de manera democrática. En cuanto al gobierno, pues no va a tener un bloque propio. Es evidente que en las elecciones seccionales al partido de Guillermo Lasso, creo, le fue muy mal. Tan mal que incluso sus aliados, que eran los aliados, digamos, secundarios, el Partido Social Cristiano le fue bastante mejor y obtuvo 18 diputados contra 12 de Creo. Pero con 30 diputados es muy difícil lograr una mayoría y por lo tanto creo que tendrá que buscar acuerdos más amplios. Creo que el país entero debe estar muy pendiente, muy alerta de lo que pasa en el Congreso, para que si es que se quisiera adoptar una política de obstrucción, de pugna de poderes, la opinión pública ecuatoriana reaccionara, porque no hemos elegido un Congreso para que se dedique a obstaculizar, hemos elegido un Congreso para que ayude, y ayudar en democracia es apoyar cuando se debe y hacer oposición cuando se debe, pero no obstaculizar constantemente. Por otra parte, Jorge, ¿cuál es su visión sobre Jorge Yunda y lo que está pasando en el municipio de Quito? Creo que el alcalde Yunda ha sido la elección del alcalde Yunda ha sido uno de los grandes desatinos de los quiteños. Mucha gente advirtió sobre el peligro de que un hombre mal preparado, que había tenido pues unos antecedentes no demasiado claros durante el correísmo, presuntamente aprovechando su cercanía con el presidente Correa para obtener una serie de concesiones de frecuencias en cantidades casi cercanas al monopolio, o en todo caso con frecuencias excesivas a su nombre. Pero lamentablemente Quito, que antes tenía una intuición política mayor y sabía elegir a sus representantes, a sus alcaldes, a sus prefectos, a sus legisladores, pues últimamente anda un poco perdido. Le ha faltado el liderazgo, a Quito le ha faltado un líder más fuerte, que defienda los intereses de la ciudad, y en este desvarío elegimos las peores autoridades seccionales que pudimos haber elegido, el alcalde Yunda y la señora Pavón, dos personas que venían del correísmo más fanático y mediocre, y esas son sus gestiones. Tanto la gestión del alcalde Yunda como la gestión de la prefecta Pavón son dos gestiones penosas, lamentables, que están haciendo que Quito retroceda, que la provincia de Pichincha se estanque. Y creo que el alcalde Yunda pues está haciendo méritos para
ser depuesto, para que sea relevado de la alcaldía y que sea puesta en su lugar una persona que ejerza la alcaldía de Quito con dignidad, pensando en los quiteños y no en sus negocios. Finalmente, Jorge, va a seguir usted con su revista semanal en radio y las plataformas de internet. Creo que los ratings, que son una parte de todo esto, también han dado un veredicto. Y muchas gracias porque entiendo que su pregunta está implícito un buen deseo. Le agradezco muchísimo por eso, le agradezco mucho al público que en efecto siguió con interés los programas de Edición Ecuador 2021. Yo hace más de 10 años, casi 11, en julio del año 2010, perseguido por el correísmo, con la amenaza de que sea cerrado el canal en el que yo trabajaba por entonces, Teleamazonas. Si es que yo continuaba ahí, pues tuve que dejar el periodismo, tuve que dejar mi profesión, perdí mis ingresos y tuve que dedicarme ya en la madurez a buscar la forma de ganarme la vida. Me he dedicado a otras cosas, básicamente soy un divulgador histórico y he logrado en estos años pues tener una serie de grupos con los que trabajo en eso, en divulgación histórica. Doy charlas sobre la historia universal, incluida cuando me lo piden, la historia ecuatoriana, y creo que yo mi función como periodista ya la cumplí. Estuve muchos años y estuve en la primera línea de combate contra las causas que yo creía que había que combatir. Y este momento pues terminé este programa Decisión Ecuador 2021 con gran satisfacción. Me gustó mucho hacerlo, me gustó mucho que tener un público como el que tuve en Quito, Guayaquil, Cuenca y en las respectivas zonas de influencia de los medios, entre ellos Antena 1, que repitieron, que pasaron este programa. Pero por ahora creo que voy a volver a lo mío. Creo que ya cumplí mis años en el periodismo y creo que hay una generación joven que necesita espacio. A lo mejor nunca voy a decir de esta agua no beberé y el periodismo se acabó definitivamente para mí, pero en el 2010 tuve que dejarlo durante más de 10 años y ahora vuelvo a separarme, confiado en que gracias a la libertad de expresión que ha sido rescatada en el Ecuador gracias a la derrota del correísmo, pues habrá muchos periodistas que podrán en ese ambiente de libertad destacarse, informar bien, opinar con solvencia, guiar a la opinión pública, permitir un debate sólido, saludable, constante, respetuoso, de manera que esas nuevas generaciones le aporten al país lo que en su momento espero haber aportado yo. Bien, muchas gracias por habernos atendido y éxito en sus actividades. Han escuchado al licenciado Jorge Ortiz, productor del programa Decisión Ecuador 2021, que jugó un papel relevante en el marco de la información en las pasadas elecciones. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.